Y te guste o no te guste, yo veo la insulina y tenemos 30% de los pacientes con diabetes tipo 1 que no pueden pagar la insulina análoga. Y, esto sirve, pero no podemos comprar. A mí me gusta el Mercedes, es un buen carro, pero no me lo puedo comprar. Ya está. Pero no. Bueno, pero lo que acaba de decir Guillermo es bien interesante porque va creciendo los GLP-1 y van disminuyendo los SGLT2. Y es que yo pienso que cada vez que uno ve un diabético obeso piensa en un GLP-1. Es decir, se volvió el desenlace primario de la diabetes bajarlos de peso. Y eso es un gran error. Disminuirlos de peso es el medio, pero no es el objetivo. El objetivo es disminuirle el riesgo cardiovascular. El objetivo es que estos pacientes hagan menos enfermedad renal, que hagan menos complicaciones. Pero se volvió la obsesión de manejar la diabetes, bajarlos de peso. La obsesión de la diabetes es disminuir los desenlaces. Entonces, cuando uno pone un SGLT2 y pone un análogo del GLP-1, automáticamente se piensa en un análogo del GLP-1. Y acaba de salir… ¿Cómo? Ok. Claro, y acaba de salir una publicación donde se compara semaglutide, que es quizás de los que más bajan de peso, versus canaglifosina y empaglifosina. La diferencia es entre 1 y 2 kilos. No es la gran diferencia, pero si nos vamos en precio, es una súper gran diferencia. Ya mostraba Guillermo los costos y entonces estamos pagando una gran cantidad de plata por 1 o 2 kilos, cuando deberíamos pensar en otros beneficios más allá. Falla cardíaca, enfermedad renal, donde yo creo que, y no sé si la mesa está de acuerdo, los SGLT2 son mejores que los análogos del GLP-1 en términos de enfermedad renal. Y en la parte aterotrombótica o de riesgo cardiovascular lo podemos discutir y espero que lo discutamos. Sí, yo creo que un punto importante, recordando una de las últimas diapositivas de Guillermo en la mañana, cuando usted enseñaba los datos del estudio Steno, ustedes vieron la gráfica que enseñaba Guillermo, era que el impacto de cardiovascular era más relacionado al manejo adecuado de la presión arterial y de la hipertensión, y menos del 20% de esa población tenía metas de hemoglobina glicosilada ideales que eran lo propuesto. Ahora, hay que tener cuidado de ese dato también, porque era el 20% porque su meta era 6.5, pero el promedio de la población tenía 7%. ¿Pero qué quiere decir esto? Lo que decían hace algún rato los compañeros, si queremos, o sea, ya se acabó la época de bajar la glucosa para el diabético. Como bien han dicho, ¿no es cierto?, la diabetes es una enfermedad macrovascular sistémica en la cual tiene que simultáneamente manejarse los lípidos, la hipertensión y la glucosa. El mismo KPDS había demostrado que ya para esa época que la glucosa disminuía enfermedad microvascular, tanto más importante era la baja de la presión que la baja de la glucosa en el estudio. Yo sí quería agregar que el estudio Steno, los que no lo conocen bien, es un estudio de 160 pacientes, 80 a recibir un tratamiento intensivo, lo mejor para lípidos, lo mejor para presión, lo mejor para el azúcar. Y ya hay publicaciones a 17 años del Steno, de estos 160 pacientes. ¿Y qué demostró al final? Que se retarda la enfermedad cardiovascular casi en 7 años, y que se retarda la mortalidad casi en 7 años cuando se maneja intensivamente. Y yo creo que eso debe ser el principal mensaje de esta mesa redonda, de que cuando uno ve un paciente diabético, y Patricio lo ha dicho y ha insistido, lo tenemos que ver de una manera como es este simposio no es de diabetes, este simposio no es de infarto, este simposio es de una cosa que se llama endotelio, que tiene que ver con todos los órganos, y por eso aquí hay gente de todas las especialidades hablando alrededor del endotelio. Ayer hubo una mesa redonda de lípidos, ahorita hay de diabetes y después de un ratito hay de hipertensión. Entonces, esa es la idea. ¿De invitar cardiólogos o qué? Bueno, tenemos todavía un espacio de tiempo para hacer preguntas del auditorio. Pero a mí sí me gustaría porque con Jofre lo hablamos en Perú hace poquito, y Jofre decía, y no comparto del todo, aunque también lo mostraste, Guillermo, decías que cuando hay enfermedad aterosclerótica establecida es mejor un análogo que un SGLT2. Esa es la posición de la ADA. Yo estaba revisando el tema, porque mañana voy a presentar SGLT2 y no sé, me parece que no es una verdad verdadera, de que cuando sea enfermedad aterosclerótica tenemos que coger una GLP-1 sobre un SGLT2. No sé, me gustaría que ampliaras esa opinión.
Es decir, si es un infarto, tengo que ir a un análogo del GLP-1 y no un SGLT2. Ok. Pero la ADA sí dice... La única diferencia es si tienes insuficiencia cardíaca bajo un SGLT2. Y de ahí puedes ir cualquiera de las dos. ¿Tiene macroalbuminuria, microalbuminuria? Ambos ayudan al riñón, ambos. Y el rewind que la señora de Seattle, Catherine Tuttle, lo acaba de publicar en Lancet Endocrinology. Y tú puedes utilizar el dulaglutide, que es el rewind, y hasta una filtración de glomérulo de 15. Y disminuyó la progresión de enfermedad renal, disminuyó la albuminuria, disminuyó presión arterial, disminuyó peso corporal. Y es una vez a la semana. Entonces yo creo que ambos, la GLP-1 y SGLT2, tienen protección renal. Yo mostraba en la mañana, está muy bien esto desde el punto de vista clínico, pero mostraba hoy en esta mañana cómo no podemos olvidar otros aspectos para llegar a una efectiva prevención cardiovascular. Idealmente, lo que dice Joffre, yo prefiero andar en Mercedes que andar en Renault 4, ¿no es cierto? El asunto es cuántos tienen realmente acceso a eso y cuánto daño estamos haciendo al sistema de salud cuando nos dejamos encantar, quedémonos con el término encantar, por nuevos fármacos que salen con una potencialidad enorme, cuando uno ve la disminución efectiva de casos y no la reducción del riesgo relativo. Eso sería bueno que lo veas, Félix, ¿cierto? Los casos que efectivamente disminuyeron y cuánto es el costo-beneficio, ¿cierto?, de la disminución de un caso a situaciones como la que estamos pasando en Colombia, donde absolutamente la prescripción de un altísimo número de endocrinólogos favorece estos nuevos hipoglicemiantes costosos a cambio de que hay un poco de niños de La Guajira que mueren de hambre. No, ¿Se refiere a los de PP4 o a los SGLT2? ¿O ambos? A los tres. Ok. No, es que hace 2 días salió, nosotros, lo he mencionado, tenemos acceso a cualquier tipo de medicamento, ya sea porque esté en el plan de beneficio de salud o si está por fuera del plan de beneficio de salud, igual el gobierno lo paga a través de un instituto que llama el ADRES, que es la billetera grande del gobierno. En esa billetera grande del gobierno lo que más se formula son gotas para los ojos. Segundo, pañales, es decir, los pacientes tienen acceso a pañales. Tercero, acetaminofén con hidrocodona y el cuarto es metformina sitagliptina. Se va toneladas de plata del gobierno en un medicamento que aquí se ha discutido sus beneficios clínicos, a más de bajar la hemoglobina glicosilada en 0,5, que puede ser el equivalente de poner a caminar el paciente media hora todos los días. Entonces, no sé si los SGLT2 hay que meterlos dentro de este paquete. Yo pensaría que no, yo pensaría que los SGLT2 en pacientes que ya tienen enfermedad renal deben ir con la metformina. Y esos son pacientes desde la microalbuminuria, obviamente pasando ya a la macroalbuminuria, lo que no sucede con los DPP4. Entonces, al menos donde yo trabajo para una entidad privada, pero que presta servicios a 2 millones de pacientes. Nuestras guías nos dicen metformina. Si el paciente tiene enfermedad renal, falla cardíaca o enfermedad cardiovascular establecida, damos un SGLT2, no damos un análogo del GLP-1, básicamente por costos creemos que es exactamente igual y que la diferencia en pesos no justifica lo que nos toca pagar. Y en el paciente que no tiene absolutamente nada, damos glimepirida después de la metformina, que puede ser el 30 o 35% de la población. Yo le pregunto a los pacientes qué prefieren, honestamente, o una inyección a la semana o una pastilla. Después de la primera vomitada, una pastilla. Y después de que la persona tenga infecciones micóticas, no. Una inyección. Mira, y hay estudios de población, ¿no es verdad? Si a usted le pregunta, ¿usted qué prefiere tomar, una pastilla todos los días o una inyección por semana? Y si tú eres mujer, y especialmente mujer joven, la mayoría dice uno por semana. Porque ellas multitask, ¿no es verdad? Hacen muchas cosas. Y lo mismo, ¿no es verdad?
Entonces nosotros le preguntamos a las personas qué es lo que usted quiere y ellos deciden si es que se puede utilizar. Hay un micrófono si queremos utilizarlo, que te traigan. Allá está parado. Allá está parado. Al menos el micrófono se para. Dale EMPA. A ver, más o menos los LP1 acá lo que tenemos es dulaglutida, tenemos el Trulicity, $86 las 2 ampollas, o sea, debe ser como $170 mensuales. Realmente los efectos son cerca del 40% tienen trastornos gastrointestinales, comes un poquito más de lo que tienes que comer y las náuseas, las dispepsias son frecuentes. Y esto no se va yendo a medida que te vas acostumbrando. Realmente tienes que comer lo que tienes que comer, si te excedes un poquito más, y ningún diabético come lo que tiene que comer. La gente se excede un poquito más. Es verdad que es muy cómodo la ampolla semanal, es bastante cómodo, pero de todas maneras, entre tener balanitis, yo creo que es más fácil circuncidarse en la balanitis que las náuseas y vómitos y todo eso, no vómitos, pero sí náuseas y dispepsias que son bastante frecuentes con GLP-1. Cerca del 35 o 40%, y créeme lo que 6 meses, 8 meses, y sigues con el mismo efecto, que tienes que limitarte mucho con la comida, comer lo que realmente te tiene que comer un diabético y seguramente no vas a tener efecto adverso, pero ningún diabético come lo que tiene que comer. Nosotros no vemos tanta balanitis, no vemos tanta micosis vaginal, no sé por qué, pero no vemos tanto como la reportada en los estudios. Siempre educamos al paciente, al hombre que se corra el prepucio y si queda con orina en el glande que se seque, y a la mujer también. De verdad no lo vemos mucho. Infecciones urinarias, por supuesto, no tiene mayor sentido. Pero en últimas, créeme que cuando uno tiene no un paciente o 10 pacientes en el consultorio, sino tiene 1 millón de pacientes en el consultorio, el precio es bien significativo, hace la diferencia. Entonces nosotros tratamos de ir siempre con el SGLT2 con todas las precauciones. ¿Cuál podría ser la contraindicación? Tasas de filtración menor de 30. Creo que ya la ADA tiene una postura respecto a usarlas a partir de 30, de hace 2 meses, los SGLT2. El INVIMA, que es nuestra entidad regulatoria, nos lo permite a partir de 45, pero igual nosotros justificamos un SGLT2 por debajo de 45 por los beneficios renales, donde pues obviamente les va muy bien. Estamos trabajando recientemente con la dulaglutida, nos parece excelente medicamento, es de aplicación semanal y es el GLP-1 más económico en el país. Puede costar un 60% del más vendido, que es liraglutide. Entonces, obviamente estas empresas prestadoras de salud que lo tienen que pagar, pues están haciendo una campaña con sus médicos para que formulemos más el semanal. Y ahora con los estudios del Rewind, donde se mostró beneficios cardiovasculares, que también podría ser discusión en paciente de prevención primaria o secundaria, pues obviamente es muy atractivos más la adherencia de una aplicación semanal versus la aplicación diaria del competidor directo en nuestro país, que es la liraglutide. Buenas tardes. Mi consulta era para los endocrinólogos. Tomando en cuenta de que el asunto de la diabetes es el problema medular y causa la inflamación del endotelio. Y hablaron una cosa que me llamó mucho la atención, el doctor López ya se fue, era la cuestión de la sarcopenia y la gravedad que esto generaba en el riesgo cardiovascular. Es lo que nos preocupa a los de cardiología. Entonces, ¿cuál será la pauta que tenemos que tomar si tenemos un paciente que en términos generales, todo paciente diabético tiene ya resistencia a la insulina, tiene un hígado graso, un tipo NASH? ¿Cuál será la pauta que yo debería tomar? Un paciente obeso, con un NASH ya instaurado, digamos que es un tipo joven. Lo consulto esto en el congreso anterior, uno de los exponentes habló una cosa bien clara sobre el asunto de cuándo dar la metformina. Y él hizo mucha énfasis en el asunto de que se beneficiaban más las personas jóvenes, iniciarles la metformina jóvenes, que una persona mayor, pasado los 65, a ellos era mucho más beneficioso el ejercicio. Entonces, y algo que dijo el doctor que me llamó mucho la atención es el asunto de que los medicamentos empiezan a dejar de funcionar pasados los 3, 4 años
por la evolución natural de la enfermedad. Entonces, no es lo mismo tratar a una persona joven o una persona pasada de 65. En el caso de que la mayor parte de los pacientes se diagnostican relativamente jóvenes, en las condiciones actuales, ¿cuál será la pauta, lo que yo debería actuar? Mira, dos cosas. El estudio DPP, que es el estudio que compara dieta, ejercicio versus placebo, en los pacientes con índice de masa corporal mayor de 35, la metformina fue tan eficiente como la dieta al ejercicio, no así en el grupo total. Y lo mismo en los pacientes jóvenes, menor de 60 años, la metformina le fue muy bien comparado con la dieta al ejercicio. El problema es cuál es la dieta y cuál es el ejercicio, y ahí sí hay una gran controversia. Y yo siempre cito un estudio que es más que un estudio, es el Y-Weight, no es un estudio, es un estudio de vida real donde… Sí, no, ese no es del Joslin, sí. El Y-Weight es del Joslin Diabetes Center, es una corte de pacientes diabéticos que les dan más proteína y cambian el tipo de ejercicio, un ejercicio de resistencia, precisamente. Y ellos lo que hacen en su intervención es dar 1 gramo de proteína por kilo de peso, que está un poquito por encima de lo que se recomendaba antes, de 0,8, y además dan suplemento de proteína de 30 gramos después de hacer ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Ejercicio de resistencia. ¿Qué muestra el Y-Weight al año? Que se mejoran todos los parámetros, pero sorprendentemente muestra que se disminuye significativamente la microalbuminuria. Por lo tanto, se empieza a caer un poquito lo del miedo de la proteína versus la enfermedad renal. Si a mí me preguntan, y es que yo estoy muy sesgado porque yo fundé una sociedad en Colombia que se llama la Sociedad de… Sarcopenia. Yo soy el Presidente. expresidente. Y ya me retiré. No, ya nombré otro. Hay que darle. Está vendiendo la franquicia, por si acaso. No me la quiso comprar Miguel. No, y yo creo mucho en la fuerza muscular y en la masa muscular. Hay unos estudios que muestran cómo el OMA disminuye linealmente en la medida que ganas masa muscular y no tiene ningún tope hacia abajo. Entonces yo siempre he dicho, ¿por qué una